Vamos. Tomamos asiento, nuestros lugares. Espíritu Santo, ven, ven. Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Cantemos con más fuerza. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame. Toma mi vida, acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Permanezcamos de pie porque nos van a sacar la foto para que aparezcamos todos. Pero para usted no le hace mal la azúcar. Sacamos la foto y continuamos. Muy bien, gracias. Tomemos asiento. Continuando con nuestra jornada, quiero invitarlos a que podamos tomar. Hemos pasado un marcador de libros. El marcador de libros atrás tiene una agenda. Actividades 2020, pastoral vocacional. Algunas instancias. Quiero leerlas brevemente, sobre todo el último punto. El 2 de mayo tenemos ordenaciones sacerdotales de la diócesis y con eso iniciamos iniciamos el mes vocacional y también el domingo del Buen Pastor a las 10 de la mañana en la catedral. El 2 y 3 de mayo nos queremos unir a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. ¿Y eso qué significa? Queremos invitar a las comunidades a hacer 8 horas, o bien 12 horas, o bien 24 horas de adoración al Santísimo. Y unirnos al Papa y unirnos a tantos lugares del mundo que tendrán adoración. Está pasando una hoja con los que se quieran inscribir para motivar a las comunidades. Evidentemente que si esto se hace en una parroquia es para que en las 8 horas pueda ir la catequesis familiar, pueda ir los acólitos, la pastoral de enfermos. Es decir, que podamos involucrar a toda la iglesia en la oración por las vocaciones. Después, el mayo 31, tendremos la clausura en Pentecostés. Las peregrinaciones, no me detengo, ustedes las conocen. Mesa vocacional, nuestro encuentro. Hoy día 7 de marzo, el 8 de agosto y el 10 de noviembre, el tercer encuentro del año. Lo último, varios han preguntado, ejercicios ignacianos. La arquidiócesis, desde la pastoral juvenil y pastoral vocacional, está ofreciendo ejercicios ignacianos para jóvenes. Si ustedes tienen jóvenes
que puedan y que quieran vivir la experiencia de los ejercicios ignacianos, pueden inscribirlos en el sitio web de la Pastoral Vocacional. Ahí están dadas todas las indicaciones para que ustedes las conozcan. Muchas veces es una forma de colaborar. Muchas veces pasa que una congregación está trabajando con jóvenes, discernimiento vocacional, pero no tiene posibilidad de hacer retiro. Tenemos los ejercicios espirituales que están dedicados especialmente para el ejercicio, para el discernimiento vocacional. Y son 5 tandas durante el año en las fechas que están puestas acá. Los hace el padre Cristóbal Calleja. Él lidera un equipo de trabajo con religiosas y laicos que hacen estos ejercicios espirituales y se desarrollan en el seminario pontificio, en una casa de retiro que está al costado del seminario pontificio, el ex propedéutico. Finalmente, informar 2 cosas. Siempre es bueno saber, en la diócesis habrán 2 días de ordenaciones, sean para sacerdotes y diáconos o sacerdotes o diáconos transitorios, que es el 2 de mayo y el 10 de octubre. Y finalmente va a ser entregado también a todos ustedes las actividades de 2020 de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis. Para todos los que quieran integrarse a alguna de las actividades, la Pastoral Juvenil de la Diócesis está al servicio de todos, de las parroquias, de los movimientos, de las comunidades religiosas. Estamos convencidos que fortaleciendo la vocación de cada uno de nosotros, fortalecemos la vocación de la Iglesia entera. Y por lo tanto, ese es el ideario que nos compromete a trabajar en este tiempo. Sin más, dar más avisos comerciales. Me faltó uno. También estamos ofreciendo un diplomado, el Diplomado de la Esperanza Joven, diplomado en Teología Práctica y Teología Fundamental, que se desarrolla en convenio de la Pastoral de la Vicaría de la Esperanza Joven y la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica. Este sería el 3er año. Ya hemos graduado en torno a los 130, 140 jóvenes y adultos, también religiosas, que han hecho este diplomado, que es un diplomado de acreditación universitaria y que nos puede ayudar a profundizar en lo que es nuestra formación al servicio de la misión. Sin más, los dejo con el padre Rodrigo Quintanilla, que conducirá la segunda parte de esta jornada. Muchas gracias. Bueno, en esta segunda parte queremos presentar a Paulina Melo, psicóloga de la Universidad de Chile. Es casada con 4 hijos, trabaja en psicología educacional, ella me va diciendo si me equivoco en algo. También tiene un magíster en psicología clínica, sobre todo en el área del duelo. Ella ayuda en la formación de la Vicaría del Clero, también en procesos formativos y espacios del clero. También ayuda en los procesos de selección de postulantes para el seminario y la vida consagrada. Así que vamos a recibirla con un aplauso a Paulina Melo. Muchas gracias, Rodrigo. Lo primero que quisiera decir es que estoy muy feliz y muy gratamente sorprendida de la cantidad de mujeres que veo hoy. Y lo digo muy en serio porque he trabajado por muchos años en distintas instancias y las mujeres somos siempre, o al menos las instancias que me ha tocado estar a mí, ha habido muy poca presencia femenina, así que estoy muy contenta de eso hoy. Lo que quiero... ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Bueno, pero ¿escucharon que estaba contenta o no? Ya, listo. Y también entendieron por qué, ¿sí? Ya, excelente. Para situarme un poco, quiero que levanten la mano. ¿Quiénes son de Santiago? ¡Wow! O sea, mayoritariamente son todos de regiones, ¿sí? Ok. Entonces sean muy bienvenidos porque me imagino que han hecho un esfuerzo importante por llegar aquí y espero que estos días en Santiago los traten bien, sean días, bueno, son cálidos, pero en un amplio sentido. ¿Podrían levantar la mano quienes se están iniciando en el proceso de acompañar a otros? Llevan 1 año, 2, están partiendo, se sienten así como novatos en esta tarea de acompañar. Acá, O sea, tenemos un grueso, hay uno, pero mayoritariamente tenemos muchas
experiencia. Lo que quiero proponerles es lo siguiente, es que tengamos un primer momento para recoger esa experiencia y después podamos como cruzarla o horquillarla con algunos como elementos o distinciones teóricas o que surgen un poco desde la psicología o desde la mirada que les quiero proponer. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ocurra en este espacio o en este tiempo que tenemos, está hasta la 1, entiendo, es algo que va a depender en parte de mí, pero también va a depender también mucho de ustedes, de cuánto podamos en el fondo compartir y articular. Vamos a hacer como cuando ubican los telares, que uno primero pone las lanas y después empieza como a tejer. Ok, en la primera parte vamos a poner los hilos y después con la parte teórica espero que podamos integrar y hacer un pequeño tejido que sea productivo y nutritivo. Para el trabajo en grupo les quiero pedir lo siguiente, que armemos, se los voy a explicar y de ahí nos movemos porque somos muchos y el espacio estamos justeli. ¿Ya? Me hubiera gustado tener el espacio como preparado con grupos, pero como estaban todas sus cosas hubiera sido un desastre después de encontrar donde dejé mi cartera o mi bolso. Entonces, la idea es que formemos grupos de a 6 personas, ¿ya? Vamos a formar esos grupos, ojalá con gente diversa, ¿ya? Para que aprovechen también de enriquecerse con los otros. Ahora, si alguien quiere y se siente más cómodo con lo suyo, bien también, no hay problema. ¿Ok? Pero entonces, grupos de 6 personas, vamos a compartir una pregunta por un tiempo breve, unos 8 o 10 minutos. A partir de eso, les voy a pedir a algunos grupos, porque van a ser muchos grupos, o unos 5 grupos, que brevemente en una frase sinteticen. Y después vamos a hacer otra pregunta. Eso lo vamos a repetir 4 veces. Y de ahí vamos a horquillar y vamos a tejer. ¿Se entiende? Súper. Entonces, grupos de 6 personas. Ahora, ya. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Bueno, sí. Ahí están. ¿Sí? No la puedo proyectar. Como que no está el mouse acá. No, eso no me atrae. Bueno, a la hermana, porque quiero proyectarla. ¿Estamos todos? ¿Sí? Aquí se puede sumar a alguien. Este grupo está pequeño. Por si alguien quiere sumarse. ¿Está allá? Acá hay espacio para personas. Por si hay algún grupo muy grande. No sé. Entonces, ¿estamos? No se proyecta, no sé si ahí puede proyectar para que quede la pregunta. ¿Se proyecta? Sí, ya. Porfa. La primera pregunta que quiero que compartan brevemente. ¿Qué entendemos por un proceso de acompañamiento? ¿Qué entienden? ¿Cómo creen que es? ¿Cómo se define un proceso de acompañamiento? ¿Qué es acompañar? La idea es que hablen entre ustedes, en grupo, ¿ok? Va a estar proyectada la pregunta, ¿ya? Sí está. ¿Qué entendemos por un proceso de acompañamiento? ¿Qué es acompañar? Gracias.
Las personas que no se han inscrito, ¿pueden levantar la mano, por favor? Para que los servidores vayan y le tomen los datos. Quédense un ratito con la mano levantada. ¿Quién más? Ya. Para que se inscriban. ¿Por qué? Porque les vamos a mandar información, vamos a estar conectados. Yo les voy a cada tanto. Gracias. Ok, entonces, ¿qué entendemos por un proceso de acompañamiento? ¿Vale? Dele.
Aló, aló. Aló. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que detengamos la conversación hasta aquí. Y les voy a pedir que van a tener 2 minutos para redactar una frase que sintetice lo que hablaron o las ideas, alguna idea central en torno a lo que hablaron. 2 minutos para sintetizar la frase. Tiempo. Les pido. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ah? Cuando la vi, ¿Sí? me cautivó porque se sonreía. Entonces dije, ya será moco, será otra cosa. Era otra cosa. ¿Estamos? Les pido hacer silencio. Gracias. Como somos muchos, les explicaba antes, voy a pedirles solo a 5 grupos o a 4 que compartan su frase. Y en las próximas preguntas vamos a irnos rotando, ¿ya? También pedirles que en la hojita donde anotaron eso puedan, en el fondo, ponerle el número a la pregunta para que después podamos recogerla, ¿ya? Y sistematizar esa información. Entonces, ¿qué grupo quisiera compartir acá, ya, su frase? Ok. Gracias. Caminar juntos para detectar las señales de Dios y descubra su camino. Caminar juntos para detectar las señales de Dios y... Ok, gracias. Bueno, nosotros lo eso mismo. Dijimos muchas cosas, así que nos costó. Acompañar es dejar actuar el Espíritu Santo por medio de la confianza, la libertad, la acogida, el impulso, la acogida y el compromiso entre acompañador y acompañante. Ok. Dejar actuar al Espíritu Santo y varias características que hay un modo, ustedes aluden a un modo también de cómo se acompaña. Perfecto. Aquí. Acá. Acá.
Bien, nosotros definimos el proceso de acompañamiento es la historia de la salvación del acompañante y del acompañado para descubrir el querer de Dios. Descubrir el querer de Dios. Ujú. ¿Y un grupo más? ¿Sí? Acá. Es caminar juntos para escuchar, conocer, orientar con respeto a los que van a nuestro lado para descubrir el querer de Dios. Ok. Ujú. Entonces, un camino, distintos aluden de alguna manera un proceso con ciertas características que está orientado también a incorporar la voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos a ir ahora, vamos a ir dejando esto que vamos conversando, los vamos a ir dejando como cuando uno cocina, yo no soy muy cocinera, pero cuando uno cocina, los cocineros dicen, voy a reservar esto, ¿no? Y lo dejan ahí, o lo dejan condimentando, macerando de un día para otro. Ya, vamos a hacer eso, vamos a dejar esta pregunta y la vamos a dejar ahí reposar un poquito, ¿vale? Y vamos a pasar a la siguiente. Les voy a leer la pregunta, pero les voy a pedir que se cambien de grupo. Ojalá sean otras personas. ¿Ok? Sí. Yo no dije que esto iba a ser fácil, ¿no? Entonces, cambiemos de grupo y digo la pregunta después, mejor. ¿O la guardas tú? Dame. ¿Os van a dar otra hoja? ¿Tengo más hojas? No, es que porque Sí. si estábamos acá y... Da lo mismo, tú la guardas O y... se la pasa a otra que la... Dame la mía, sí. Ya. Voy a ver que se acomoden y ahí les pido la hoja. ¿Te puedo pedir después que le entregues a cada grupo una hoja cada vez que hagamos el rote? ¿Vale? Y vamos a recoger la anterior, ¿ya? Ok, ¿estamos? ¿Todos tienen grupo? ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cómo se da el proceso de acompañamiento? ¿Qué dificultades tengo? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son los facilitadores? Porque definimos qué entendíamos. Una cosa es como yo lo pienso, lo sueño, y otra cosa es como en la práctica, ¿no? Con las patitas en el barro. Bueno, esta pregunta alude a eso, a cómo es en la práctica, cómo se da. Vamos a recoger el papelito con la pregunta anterior, ¿ya? Y les vamos a entregar una nueva pregunta para la nueva síntesis, ¿ya? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo se da? ¿Cómo ocurre? Dificultades, cuáles debieran ser los momentos, las etapas principales, no sé. ¿Sí? La pregunta está proyectada ahí, para los que no.
Ok. ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a dar 2 minutos para que sinteticen una frase. ¿Mm? Pueden escribir una frase que sintetice lo que hablaron. Dos minutos para sintetizar. Para sintetizar. 2 minutos, ¿ya? Para sintetizar. Dos minutos, ¿ya? Para sintetizar. Ok. ¿Estamos? ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Sí? Vamos a hacer una técnica. Cuando yo levante la mano, significa que vamos a hacer silencio, ¿ya? Y el que se da cuenta de eso, levanta su mano y así hacemos una ola de silencio, ¿vale? Entonces, ¿qué grupo quisiera compartir su frase síntesis de esta pregunta de cómo se da el proceso de acompañamiento? ¿Qué grupo por acá quisieran? ¿Están escribiendo? Que les faltan 30 segundos más para que cierren la frase. Ya. Acá y allá. Acá. Acoger al joven tal como es y hacer un proceso personalizado. Ya, esa es de cómo lo entienden o cómo se da. Cómo se da con una acogida, entonces, básicamente. ¿Ah? ¿Centrada en la acogida? ¿Sí entiendo bien? ¿Sí? Ok. Acá. Creemos que se da en un espacio de confianza, cercanía, escucha y libertad, verificando el paso de Dios por su vida. Ok, muy bien. Se da en un clima de confianza mutua, generando un diálogo que permita que el joven se confronta, en la búsqueda de su vocación.
Un proceso activo también, donde hay un encuentro, una interpelación de alguna manera a uno mismo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Acá? Proceso de respetar tiempos, con paciencia y libre de prejuicios y juicios. Ok, gracias. ¿Algún grupo pudo puntualizar o visualizar, por ejemplo, respecto a las dificultades? ¿Sí? Acá y allá. Bueno, nosotros hablamos muchas cosas y vimos varias dificultades también en el proceso de acompañamiento. Pero la frase tratamos de resumirla en: al ser personal el proceso es diverso. Cada persona es un misterio, por lo tanto es diverso el proceso de acompañar. Y se dificulta por la poca disponibilidad de tiempo para acompañar, también por la falta de continuidad de las personas que acompañan, porque a veces cuando se cambia la persona queda como cortado el proceso. Ok, gracias. O sea, un proceso que es siempre particular, es único, que hay poco tiempo disponible y que además se corta con frecuencia. Entonces hay que retomar o partir de cero. Gracias. Por allá otro grupo había hablado algo de las dificultades, ¿o no? Sí, este, y pasamos al otro. Nosotros vimos como dificultades cuando alguien no quiere ser acompañado, no quiere abrirse por el miedo quizás al entorno, en fin. También la necesidad de formarnos para acompañar. También es un desafío entender el lenguaje, la manera de pensar el mundo, de especialmente los jóvenes cuando nos toca acompañarlos. Otro desafío y dificultad es ayudar a poner nombre. A veces si no sabemos qué estamos sintiendo, cómo se llama eso que tengo en el corazón, no se puede trabajar. Y también el tema del tiempo, darnos el tiempo en medio de agendas a veces colapsadas para escuchar. Okay. Vamos a hablar después de eso, del poder ponerle nombre y también a lo que interpelan ustedes, que es un proceso que tiene que ver en el fondo con el contexto, con la persona quien acompaña y con el joven que es acompañado. Por lo tanto, un proceso dinámico. ¿Y este último grupo? Como dificultades veíamos también que requiere mucho desinterés de parte de uno, que el joven no sienta que uno lo quiere tener así, porque si no, en general va a querer, o sea, como un poco más abierto a él. También veíamos que otra dificultad era, o algo que podía ser difícil, era cómo plantearles la pregunta concreta, porque es importante planteárselas también llegado un momento, especialmente a los jóvenes de hoy día, que son como más volátiles. Sí. Y también otro desafío era el anclar este acompañamiento a la realidad concreta, y en ese sentido como ayudarlos a empezar a tratar de aplicar y probar sus capacidades, por ejemplo, comunitaria, de oración, en la vida diaria, en su vida concreta, y en ese sentido también el involucrar a la familia en el proceso. Muchas gracias. Se tocan varios temas que vamos a tomar después. Entonces vamos igual que lo otro, vamos a ir dejando al ladito de la definición anterior estos nuevos elementos, ¿ya? Pero que nos van haciendo, lo que estamos haciendo es como ir, han pelado una cebolla, ir sacando como capa. Bueno, eso estamos haciendo. Vamos a quedar bien encebollados, pero irnos como metiendo en las capas de esta dinámica, de este proceso. Entonces, vamos a recoger las hojitas con esta pregunta y les vamos a dar una nueva hojita y vamos a hacer un nuevo cambio. Muévanse, un nuevo cambio.
Entonces, ¿están todos ubicados? ¿A alguien le falta grupo? ¿Sí? Ok. La nueva pregunta que vamos a compartir es ¿qué esperamos de un proceso de acompañamiento? ¿Cuáles son los indicadores o en qué cosas yo me podría fijar para decir que ese proceso fue exitoso? ¿Qué miro o qué está a la base cuando yo digo, sabes que este fue un proceso precioso, me encantó, o este proceso estuvo fatal, me fue pésimo en este acompañamiento? ¿Qué está detrás o qué sustenta esos juicios? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Ah? ¿Y qué esperamos entonces de un proceso? ¿Cuáles son los indicadores? Así como desgranar un poquito. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Hay muy buen clima. ¿Sí? ¿Y después de esto sería? Vamos a hacer un cierre. Recojo y voy a hacer un cierre con algunos elementos teóricos. Ujú. ¿Es esto? Queda una pregunta más. Y ahí está teórico.
Ok. Vamos a dar 2 minutos para que puedan sintetizar. ¿Ya? Pasamos a la síntesis. 2 minutos. Ok. Tiempo. Les pido que vamos parando la conversación. ¿Estamos? Sí. Dale. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Tiempo? Sí. Unos 2 grupos que quieran compartir su frase síntesis. ¿Sí? Acá, 1 y 2, perfecto. ¿Hasta aquí? Aquí. ¿Escuchamos, porfa? Nosotras esperamos que logre encontrarse con Dios y consigo mismo en un ambiente de libertad, abandono, alegría, aceptando su realidad para que desde ahí dé una respuesta a lo que Dios quiera de él. ¿Cómo saben que eso ocurrió? ¿Que hubo este encuentro? ¿Conversaron algo de eso? Cuando la persona, a pesar de lo que está viviendo y encontrándose con todo lo que se puede encontrar en sí mismo, es constante, tiene deseo de seguir en el acompañamiento, tiene deseo de seguir buscando y se le va encontrando una paz en medio del remolino que puede encontrarse, ¿no? O sea, si entiendo bien, aluden que hay un estado de bienestar como en la persona, de paz, de calma, de ser... Ajá, de búsqueda, pero como en calma, como bienestar en ese sentido, un bienestar emocional, como cierta quietud. Ok, nos pusieron música, ¿eh? Ahí de fondo. ¿Qué más acá? Que el acompañante se encuentre consigo mismo y con Jesús, abriéndose a la comunidad, que se sienta libre, que sepa tomar decisiones, reconociendo lo que Dios quiere para su vida y adquiera un cierto grado de madurez. Ok.
Van más o menos como van sintonizadas en la misma línea. Ahora, si el joven encuentra ese grado de encuentro consigo mismo y eso implica, por ejemplo, un decidir que no, ¿lo viven igualmente como un proceso exitoso? ¿Sí? Ok. Me pregunto yo, ¿cuánta presión puede haber a que eso, si bien decimos que queremos que eso sea libre, que sea su proceso, pero si no resultó, como que igual internamente digo, pucha, la cuestión no resultó. No digo, no, estoy contenta porque el otro está feliz. ¿Cuánto de eso hay? ¿Harto? ¿Podría yo pensar que es parte de lo que no se dice, de lo no dicho, pero que está subterráneo? ¿O sí se habla de eso, de esa presión que tienen? ¿Ah? Que yo decía que en el fondo si yo pudiera pensar que esto responde a lo no dicho, esa presión, que en el fondo como que pudiera haber una presión porque ese proceso de acompañamiento sí o sí desencadene en una aceptación de la vida religiosa. Y cuando no resulta, que igual me siento como un poco frustrado. Entonces, por un lado, tengo el discurso que digo, no, lo que espero del proceso, el proceso es exitoso cuando la persona se encuentra a sí misma, está contenta, está en paz, hizo un camino, independientemente de lo que decida, pero como que hubiera otra vara, otra unidad de medida que también internamente me dice que lo exitoso es cuando se mete a curar a una monja. ¿Ah? Sí, lo comentábamos nosotros también, porque querer o no, queremos que el proceso de acompañamiento termine en que entre a la congregación o sea religioso. Sí, y cuando decimos, bueno, ya sí, es para Dios. Como decía la hermana aquí, el negocio es de Dios. Ok, pero es importante ese punto, porque ahí pudiéramos tener una propia tensión interna respecto a lo que declaramos de lo que en el fondo realmente sentimos o pensamos, ¿ya? La vamos a dejar ahí también, ¿ya? Un grupo más y vamos a pasar a la última pregunta. Gracias. Que descubra el querer de Dios en su vida y lo lleve a plenitud. Dentro de este proceso, que se encuentre con la persona de Cristo. Perfecto, en la misma línea o complementando muy bien lo que decía en el otro. Ya. Y el último. Mencionamos los indicadores previos a la final. Y entre los indicadores de este proceso teníamos que descubrir las enfermedades mentales que a veces bien solapadamente la esconden, hasta que en un momento con detalles la acompañante tiene que saber descubrir y por lo tanto tiene que tener un grado de preparación, porque sí se han dado caso, al menos en nuestra conversación. Luego, la experiencia eclesial antes del discernimiento vocacional. Es muy importante que el muchacho esté cerca de la iglesia y no sea enemigo de la iglesia y viva solamente una experiencia espiritual alejado de lo que es su iglesia. En ese proceso, como un indicador. Después también hay otro indicador que empaña mucho el trabajo, es la indecisión de la persona acompañada, que hay mucha gente que constantemente anda en búsqueda y nunca logra nada, que también es un indicador que nosotros tenemos que considerar. Y luego las trabas estructurales, que se lleva un proceso y cuando ya se presenta un consejo, especialmente cuando son grandes congregaciones, no tiene el perfil, no reúne, o simplemente porque no les cayó bien y ya se cae todo el proceso. Pero al final lo importante es el crecimiento humano y espiritual de la persona, independientemente de su decisión. Gracias, Marina. ¿Cuán frecuente es que en su experiencia se encuentren con tener que discernir o determinar casos de experiencia, o de cuadros más psiquiátricos, psicológicos complejos? ¿Es frecuente? ¿No es tan frecuente? Sí, se encuentran, ¿eso sí? Sí. ¿Es muy frecuente o algunos? Y más bien es necesario saber cuándo estar alerta. Yo creo que es frecuente porque, no sé, yo me he encontrado que con las personas más o menos psiquiátricas, por decir con mucho respeto, como que tienen la tendencia a lo espiritual, entonces se acercan. Ok, sí. ¿Qué esperamos de un proceso de acompañamiento? Que la persona se encuentra con Dios, que descubre su vocación. ¿Cómo
lo vemos a través de la alegría de la persona, la alegría de Jesús, la alegría de resucitado, la alegría de ser salvado, y se demuestra también a través de las virtudes de la persona, y que podamos ver que la persona está en buen camino hacia la santidad. O sea, se ve como una plenitud de la persona, ¿no? Un proceso que le hace bien. Uno ve, ok. Vale. Muchas gracias. Quedaron varios temas planteados. Vamos a hacer la última pregunta. No se van a cambiar de grupo, a menos que alguien quiera, se puede cambiar, ¿ya? Pero, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a compartir, la última pregunta es, no es que esto esté mal redactado, lo puse así para enfatizar el nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo mejor? Esta pregunta es una interpelación a ustedes, no a los jóvenes, ni al contexto, ni a nadie más, a ustedes. ¿Cómo nosotros podríamos hacerlo mejor? ¿Vale?
Ok, vamos a ir cerrando. Unos minutitos para la síntesis, para cerrar esta pregunta. Ok, ¿alguien quisiera, vamos a hacer solo 2 grupos, compartir algunas de las ideas de cómo podríamos hacerlo mejor nosotros? Sí, acá. Pensamos que es importante prepararnos antes del acompañamiento y de rezar para que el Espíritu Santo nos utiliza como instrumento de Dios. Y también pensamos que es muy importante estar disponible, dar mucho tiempo a la persona, dar disponibilidad. Formación, oración y disponibilidad, ¿sí? Ok, gracias. ¿Algún otro grupo? ¿O que tenga algo distinto que pueda complementar lo que dijo este grupo? ¿O básicamente una idea? ¿Sí? Que en esto de acompañar somos todos responsables, es decir, no hay uno solo encargado, sino que todos somos responsables. Hay una corresponsabilidad. Ok, muy importante, muy bien. Gracias. Sé que di poco tiempo, sé que las preguntas no quedaron contestadas, pero la finalidad de esta metodología, que se llama Espacio Abierto o Café Mundial, es poder más bien poner puntos de atención sobre distintos aspectos y iniciar una reflexión que ustedes después puedan a lo mejor continuar, ¿ya? Los quiero invitar ahora a que con como, no sé, pincelada o esta como descascarada de cebolla de la que hablábamos, para introducirnos en el tema, podamos reflexionar sobre algunos puntos. Y que los ordené de la siguiente manera. Después les voy a mandar la presentación, así que no hay problema, ¿ya? Ordené los elementos a considerar en relación a los jóvenes acompañados o acompañadas, a los formadores y en relación al contexto. Lo primero que quisiera decir y que constatar, porque es algo que ya ha salido mucho durante la mañana, y creo que aquí tenemos un consenso respecto a entender que el acompañamiento es un proceso interaccional, en la misma línea de la que planteabas tú recién, ya de la corresponsabilidad. Y por lo tanto, si yo lo entiendo como un proceso interaccional, eso quiere decir que el proceso en sí depende y se da de la relación particular que yo establezca, que se establece entre el formador o formadora, el joven o la joven y el contexto. Esos 3 elementos están siempre presentes. Y muchas veces pasa que el proceso no se ve tan interaccional. Cuando decimos el proceso falló, pucha, que el cabro no se decidía nunca. Íbamos súper bien y de repente nos fuimos a pique y guateó. O íbamos perfecto, pero se fue el formador, el que acompañaba y el proceso. Puede ser, pero también tiene que ver a lo mejor no solo con eso, sino con cómo el contexto asumió ese cambio y no lo acogió. O también el joven a lo mejor tenía el proceso muy depositado en el formador y no tanto en sí mismo. Entonces, estas 3 patas están siempre presentes. ¿Cuál de estas 3 sienten ustedes que es la que más se ve o a la que más le atribuimos la responsabilidad? ¿Están las 3 siempre presentes? ¿O en los juicios o cuando ustedes evalúan sus propios procesos? En general, dice, este resultó, no resultó, ¿Están siempre las 3 o hay alguna que aparece más? A veces, quizás inconscientemente, nosotros como formadores generamos expectativas, ¿no?
y puede ser que nos atribuyamos las responsabilidades, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Sin tener en cuenta que el joven evidentemente va a decidir por sí mismo, o debería decidir por sí mismo, y los elementos del contexto, tanto de la comunidad que lo acompaña, tanto de la historia personal del chico, a lo mejor se nos desdibuja, ¿no? Como que esa inconsciente vocación de salvadores de todo el mundo, que tenemos que asumir primero nuestra propia fragilidad y humildad y decir, soy un testigo de lo que va a pasar en este chico, ¿no? Okay, ¿sí? Normalmente yo creo que ponemos el contexto, que el mundo está secularizado, que y el contexto ahí involucra a las familias, que la familia no cree, o que la sociedad en general, y eso ya es excusa de hace tiempo, Sí. post Edad Media. Es excusa, pero también es una variable que Hay que considerar. influye y que hay que considerarla, porque hoy día no es lo mismo, me pongo en el lugar de mamá, que una hija mía hoy día me diga, mamá, yo tengo puras mujeres, quiero ser monja o quiero ser religiosa, o si tuviera un hijo quiero ser cura, a que si eso fuera años atrás. Hoy día la iglesia es una institución que está cuestionada, que está tensionada, estamos en un momento de crisis complejo. Entonces no es lo mismo, ¿ah? No, y eso yo creo que uno no puede como en el fondo hacer vista gorda de eso. Porque la decisión de ese joven o esa joven está inserta, hay una presión, hay un contexto social en que eso se desarrolla. Entonces, primer elemento, y yo creo consenso que tenemos, gracias. ¿Este está mejor? Sí. El primer consenso que tenemos es que todo acompañamiento es un proceso que depende en parte de mí, pero no 100%. Y si además le agregamos una variable de fe, uno pudiera envolver eso en un contexto de que está la voluntad de Dios, ¿ya? Yo aquí estoy hablando solo de nuestras responsabilidades humanas, pero eso uno pudiera envolverlo en un contexto de que en el fondo es Dios que está detrás de todo ese proceso, ¿ya? Pero eso no nos quita nuestra propia responsabilidad personal, ¿ya? Entonces, mirarlo siempre íntegramente. Hacerse la pregunta frente, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué a lo mejor le puede competir al chiquillo o chiquilla? ¿Y qué del contexto, del entorno, de la situación que rodeó esto puede haber influido para bien o para dificultar? ¿Sí? Entonces, de esta manera yo quisiera como invitarlos a entender el acompañamiento como un proceso de facilitación. Algo surgió cuando hablaba el padre Miguel Ángel, cuando decía que no era el protagonismo. Surgió ahí en algunos de los comentarios que el protagonista no es quien acompaña, no es el formador quien es el protagonista. El protagonista de este proceso es siempre el joven o persona a la que estoy acompañando. Por lo tanto, el formador lo que tiene que hacer es proporcionar ciertas condiciones para que esa persona que es acompañada pueda hacerse cargo de su propio proceso y decisiones. Esta es una manera de ver, ¿ya? Que pueden no estar para nada de acuerdo, pero es la que yo creo, ¿ya? Y por eso se las comparto. Y que también implica también una manera de entender las relaciones también particular. Se lo explico un poquito. Desde esta mirada de entender el acompañamiento como un proceso de facilitación, el formador, la F es del formador o formadora, que está al centro, ¿sí? Es la persona que genera preguntas, aporta información, pero genera básicamente preguntas. Y a raíz de esas preguntas va movilizando al proceso, más que alguien que diga qué es lo que hay o no hay que hacer. Es un perturbador en un sentido, en un buen sentido de la palabra, movilizador. Por lo tanto, un formador siempre debe estar movilizando a la persona a hacerse preguntas, ¿ah? A veces más que dar respuestas, las buenas preguntas movilizan, ¿o no? ¿Les han hecho buenas preguntas en la vida? Ya. A veces más que respuestas necesitamos preguntarnos.
Un buen proceso de acompañamiento moviliza, perturba, genera inquietud, ¿ah? Genera una tensión respecto a algo que no sé. Un formador también aporta información. Sus conocimientos teóricos, religiosos, su experiencia en relación a otras congregaciones, qué sé yo. ¿Ah? O sea, obviamente aporta información. Un facilitador promueve oportunidades. Es decir, que la persona que es acompañada pueda ser capaz de ver y decir, ¿sabes qué? Sería interesante a lo mejor que pudiera conversar con otro, o que fueras a este curso. Acá el padre Cristian plantea una serie de cosas, hay diplomados y no sé qué. Bueno, hay muchas instancias. Promueve oportunidades de formación, de encuentro, de reflexión, de oración. Aclara respuestas. Acompaña en el fondo, se pregunta, esas preguntas, acompaña las respuestas que la persona se va dando. Haciendo, por ejemplo, nuevas preguntas, más que para decirle, ¿estás bien o estás mal? No, es en el fondo acompañar, haciendo a lo mejor nuevas preguntas. Identifica discursos. Los discursos son maneras de entender la vida, que a veces nos ayudan y otras veces no nos ayudan tanto. A veces hay discursos que están como instalados y no. Y en ese sentido hay ciertas ideas prefijadas que un formador puede cuestionar. Por ejemplo, a lo mejor la idea o el discurso que si iniciaste un proceso de formación, sí o sí tenéis que, ojalá, meterte a cura, que no hay tanta libertad. O que el proceso tiene que durar cierto tiempo. ¿Eso es así? ¿Lo dijo alguien? No sé. O ciertas ideas que a veces están dando vuelta sobre las cuales uno no repara. ¿Ah? ¿Me entienden eso? ¿Les hace sentido o no entienden de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Qué ideas, por ejemplo, sienten ustedes que pueden estar dando vuelta? ¿Te tengo aquí? ¿No? ¿Es que te vi moverte? Puede haber conflicto, es decir, que hay jóvenes que piensan que no pueden enfrentar conflictos o crisis, tentaciones. Entonces, como por ejemplo eso. Por ejemplo. Ese es un excelente ejemplo. Que no puede haber tensión. O que una idea que puede estar detrás es que tienen que estar siempre de acuerdo. ¿Por qué? ¿No? ¿Ya? Entonces, este es un rol, es muy exigente. Porque implica, más que saber tantas cosas, implica estar muy consciente de cómo uno está operando. Es un modelo que es incómodo. Es una mala noticia que les tengo. Es incómodo, es exigente, te interpela. Porque cuando estén demasiado cómodos, cuestiónense. Porque esta tarea no es fácil. Está todo el rato obligando, te está interpelando a mirarte, decir, bueno, ¿estaré bien? ¿Estaré generando preguntas o estaré cómoda? ¿Ah? ¿Estaré dando el proceso? ¿Estaré aclarando la siguiente respuesta? ¿O estoy? ¿Sí? Ahora, ¿hasta ahí queda claro? ¿Sí? Este proceso o la facilitación no se da en cualquier modo, porque esa facilitación requiere un marco valórico que está detrás. Porque yo con esa misma facilitación, en un contexto abusivo, también podría darse. Podría generar preguntas, cuestionar cosas, pero ser en un marco abusivo. ¿Qué cosas debiéramos tener en mente para que ese marco, ese entorno en que se da la facilitación, sea nutritiva? Primero, que esté orientado al desarrollo y cuidado de las personas, no al beneficio mío o hacer el proceso a mi pinta, sino que yo tengo que estar orientado y otro que mire ese proceso pueda ver que ese proceso está orientado al cuidado y al desarrollo de quien acompaña. El marco de confidencialidad, la libertad de la persona, ¿no? Que efectivamente pueda sentirse libre a estar o no en ese proceso, o a pararlo en cualquier momento, pueda salir de ese proceso, poner las pausas que necesite. Este no puede ser un proceso obligado. Autonomía, que propicie la autonomía en la toma de decisiones informada, pero finalmente que sea autónomo. A veces puede pasarle que un chiquillo o una chiquilla decida algo que ustedes no están de acuerdo. Pero si él tiene toda la información, bueno, y él es responsable de eso, bueno, decide. No es nuestra decisión. Es la decisión de ellos.
Seguridad emocional y un contexto contenedor, en el sentido que en un proceso de acompañamiento aparecen tantas cosas. Uno acompaña la vida de las personas, se produce una relación de mucha cercanía, por lo tanto tiene que ser un contexto muy cuidadoso de eso y que sea contenedor. El formador tiene que ser capaz de sostener a veces y estar a la altura de la confianza que ese joven o esa joven pone en uno. Nos llegan con mucha frecuencia chiquillos muy dañados, con historias familiares de mucho abandono, de mucho maltrato, ¿o no? ¿Los interpreto bien? Ya. Este contexto tiene que estar a la altura de eso sagrado que cada persona pone en el proceso, porque como se está trabajando uno mismo, todo eso aparece. Por lo tanto, es un espacio, me atrevería a decir, sagrado. Desde el punto de vista psicológico es sagrado, y religioso me imagino que también. Y es un proceso que tiene que estar orientado a las necesidades del acompañado y no del facilitador, ¿cómo se llama? Sí, del facilitador. Y a veces los formadores, no sé, yo pienso, pero puede ocurrir, no sé si ocurrirá, que a veces puede alargar proceso. Porque pucha, ha costado tanto tener cabro y tengo justo y como que lo alargo y le doy otra oportunidad. Bueno, ¿cuánto de eso tiene que ver conmigo? O con la necesidad que tenemos o los sueños que tenemos porque las cosas sean distintas, y cuánto eso tiene que ver con la realidad que está viviendo ese propio chiquillo. Como decía Juan Bautista, el proceso de facilitación debiera ser que yo disminuya para que él crezca. El protagonista, por lo tanto, de un proceso de acompañamiento es la persona acompañada. Y el sello, el primordial ahí es él, y uno está detrás. Mientras menos aparece uno, es mejor. Y eso les digo que no siempre ocurre. Me ha tocado en distintas cosas de acompañamiento ver que uno sabe quién mandó al cabro, porque hay un sello, porque hay perfiles que son iguales. Entonces, bueno, ¿y aquí dónde está la persona? Aquí veo al formador. No veo ni el contexto y no veo a la persona. Y eso es un problema. Entonces, aquí hay una interpelación en el sentido de hacerse la pregunta, ¿cuánto yo soy protagonista y cuánto yo realmente estoy al servicio de este proceso? ¿Sí? Vamos a ver algunos elementos a considerar en relación a los jóvenes. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya, voy a apurar. Lo primero es situar a la persona, que eso salió también en la mañana, ustedes lo dijeron. No da lo mismo de dónde venga. Yo puse ahí varias preguntas. Esa foto la puse porque en el sentido es que de uno mires desde arriba, mirar con perspectiva. A veces tenemos la persona al frente y vemos solo lo que tenemos acá, pero no vemos nada de lo que hay detrás, no vemos su historia, no sabemos si viene del campo, si es extranjero, si es el mayor de los hermanos, si es el último. No sabemos qué significa en esa familia, por ejemplo, tener una opción religiosa. Es muy distinto que un chiquillo o una chiquilla decía tener una decisión, una opción, una vocación religiosa en una familia atea, que en una familia católica Opus Dei. Es distinto. Es distinto un chiquillo que decide que es hijo único y su mamá es viuda y que se viene a Santiago al seminario y que decida eso, a uno que tiene 10 hermanos y es el del medio. ¿Ya? Entonces, situar, que es algo obvio en realidad, porque no es obvio, pero muchas veces se nos pasa por alto. La pregunta de qué significado tiene la vocación de ese joven en su contexto familiar y social, a mí me parece una pregunta relevante de hacer por las cargas o discursos que puedan estar detrás de eso. Y una variable que a veces no siempre se ve tanto, se ve como la decisión del cabro, no sé qué, pero un chiquillo está siempre en un contexto más próximo. Entonces la pregunta de qué implica esta decisión o cómo significa su entorno esta decisión es una variable muy relevante para el proceso de acompañamiento. Nos da muchas pistas, a eso me refiero. Otro elemento es la madurez personal. ¿Cuánto se conoce a sí mismo? ¿Cuánto puede definirse? ¿Cuánto tiene una identidad ya armada?
Me ha tocado ver chiquillos que en el fondo no saben mucho quiénes son. No saben para lo que son buenos, no saben para lo que son malos, no saben lo que les cuesta, no saben lo que les sale fácil. Y la definición que tienen es la que hacen otros. Eso, la tarea de identidad es fundamental, porque para poder tomar una decisión necesito saber quién soy. Si eso no está configurado, esa decisión no va a ser ni madura, ni sostenible, ni libre. Por lo tanto, no se sostiene. Al final de la adolescencia hay ciertas tareas. La adolescencia hoy día lo pongo porque se alargó hasta los 24 años. Por lo tanto, la mayor parte, me imagino, de la gente que acompaña tiene que ver con esta edad. Y por lo tanto, ahí hay una serie de tareas que se relacionan con el logro de la identidad, la intimidad, el poder tener relaciones profundas y maduras, la integralidad, bueno, son ciertas tareas, la independencia psicológica y la independencia social, que son ciertos desafíos que uno debiera lograr en esta edad. Otro elemento en relación al postulante es poder mirar la relación consigo mismo, que también apareció antes. O sea, no le estoy diciendo nada nuevo, solo estoy confirmando algunas cosas del proyecto. Y la espiritualidad, la relación que tenga consigo mismo, con la naturaleza, con la contemplación, la capacidad que pueda tener esa persona de hacer silencio. Y que uno dice, bueno, obvio, todos podemos, pero hay personas que no pueden, les cuesta mucho. Y hay muchos de nosotros mismos que también nos cuesta. Si esto corre para ellos, pero también para nosotros. ¿Ya? Esto es importante de mirar, porque no es algo que uno después arregla después. La conexión, así como la conexión con otros, es importante, pero la conexión con uno mismo, con tu entorno, el sentido de trascendencia, es algo que es muy relevante en este contexto de mirar, que a lo mejor en otro no pudiera decir es deseable, pero en este contexto es fundamental. Otro elemento que yo creo que es súper importante, por un lado está la relación con uno mismo, con el entorno, pero también la integralidad de las relaciones del mundo afectivo. ¿Cuántas veces nos pasa que los chiquillos, las chiquillas hablan solo desde lo cognitivo, desde lo racional? Bueno, ¿qué es esto, otro? Pero el cómo viven lo que les pasa, el mundo emocional, queda cortado, como que no aparece, está desvinculado de su propia vida o de su propia existencia. Entonces, mirar cuán integradas están las emociones, los afectos, cómo es el vínculo con los otros, hoy día eso es algo fundamental. A lo mejor hace 20 o 30 años atrás que un religioso no integrara esto pasaba, pero hoy día no se puede. Hoy día el mundo interpela eso y requiere eso. Requiere de una vinculación real, pero no es una vinculación teórica, es una vinculación emocional. Y eso requiere también tener bagaje, así como para hablar inglés, necesitamos hablar inglés, saber del idioma. Para poder estar integrados emocionalmente, necesitamos estar alfabetizados emocionalmente, tener repertorio. Y eso es importante en ese sentido. Hoy día se ha hablado, lo han escuchado seguro mucho, el concepto de inteligencia emocional, desde las inteligencias múltiples, la inteligencia social, es un componente esencial en el funcionamiento maduro de una persona. Una persona, para lograr madurez, requiere estar conectado con lo que siente y usar esa información al servicio del vínculo. Esto no es un detalle, no es como así de ser trancado, no, es que esté medio trancado, no le gusta. No, esta es una condición que debemos trabajar, que se requiere. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hay ciertas habilidades que van detrás. Yo estoy rápido, pero después eso se las voy a pasar, ¿ya? Para que no se preocupen. Por un lado, el autoconocimiento, que cuando hablamos de identidad estamos hablando de lo mismo, y conexión con las propias emociones. Saber, poder ponerle nombre a aquello que me ocurre. Lo decía uno de los grupos, ¿se acuerdan también al principio? Poder ponerle nombre a aquello que me está ocurriendo. Y para eso necesito, en eso un formador puede ayudar muchísimo. Porque muchas veces llegar es que no sé lo que me pasa, es que esto, bueno, pregunta, información, respuestas, puede orientar. Y alfabetizar emocionalmente. A veces tenemos 4 cosas, pena, rabia y miedo, nos movemos en eso. Hay un matiz mucho más grande de emociones. La autorregulación, poder regular nuestras emociones, no solo saber lo que nos pasa, sino también
poder en el fondo regularlas, que salgan, que en el fondo aporten. Muchas veces o reprimimos o hay un descontrol de las emociones y como no sabemos regularlas, mejor las mantenemos bien atrasito porque no me sale, entonces las mantengo bien guardadas porque cuando aparecen o me desbordo, lloro, o me enojo, o grito, no sé, entonces para eso mejor no. El desafío es aprender a regularlas. La motivación es esa como necesidad por seguir continuando, por tener proyectos, por iniciar, por tener un desarrollo en la vida. La empatía y conciencia de los otros es fundamental. Un chiquillo que acompaño tiene que estar consciente de cuáles son, de quién tiene al lado, de cuáles son las necesidades, de cuánto él ve las propias necesidades del formador, de sus compañeros, de sus pares, de su propia familia, en fin. Y las habilidades sociales que están detrás de esto, que se relacionan con habilidades de comunicación, la asertividad, el autocontrol, resolver pacíficamente los conflictos. Todos estos son elementos que uno puede mirar y decir, bueno, ¿cuánto de esto está presente? Estas pueden ser pistas que también pueden ayudar a enfocar o darle profundidad a un proceso de formación, porque la integración del mundo afectivo es un requerimiento importante para poder tomar una buena decisión. No puedo decidir solo con un lado de mí, tengo que decidir completo. No solo algo porque es conveniente, porque es razonable, sino que también eso tiene que estar alineado, integrado con mi sentir. Y por otro lado también, en relación al postulante, la integración no solo del mundo de los afectos, sino que también del mundo social. Muchas veces me ha tocado ver chiquillos que por estar en un proceso de acompañamiento están marginados del mundo social. Entonces ya no ven a sus amigos, no pueden jugar a la pelota, no se pueden juntar con los compañeros del colegio, menos con los primos, porque les toma mucho tiempo. O uno ve que son chiquillos que están como flotando, en el sentido de que no tienen grupos de referencia. No tienen participación en un barrio, o no son scouts, no sé, hay tantas cosas. Pero lo que necesitamos son personas integradas en la vida, no fuera de la vida. La vocación, desde mi humilde perspectiva, tiene que integrar la vida, enriquecer la vida, no segmentarla. Una vocación religiosa no debiera ser, implica renuncias, pero no implica segmentar o empobrecer tu vida, todo lo contrario. Y es una vida que se entiende, una opción que se entiende en conexión con ese entorno. Entonces, frente a un chiquillo decirme, bueno, ¿cuáles son los grupos de referencia que pertenece? Tuvo que cortar respecto a eso, cómo es la relación que mantiene ahora. A lo mejor esa relación se tiene que modificar, no tiene la misma fluidez. Lo mismo cuando uno tiene hijos. Yo quisiera ver todo el rato a mi amiga al colegio, pero a lo mejor no puedo. Me junto ciertas veces nomás, ¿ya? Pero eso no significa porque me casé o tuve guagua, no voy a poder tener relación con mis amigas o no las voy a poder ver. Esa fluidez, pero esa relación es importante mirarla y es importante que no se corte. En relación al formador, también preguntarse cuánto me gusta esta pega, esta tarea que me dieron. Puede haber que a algunos les encante, pero a otros que les resulte súper incómoda, tensionante, difícil, como angustiante, no tengo tiempo, me sobra, estoy chata esta cuestión, pero tengo que hacerlo. Mirarla, es que importa mucho si para uno esta función de acompañar, de por sí que es exigente, si yo estoy emocionalmente cruzado, también es importante ver, porque eso dispone la relación, la marca de una manera totalmente distinta, entonces no da lo mismo, ¿ya? Y en ese sentido, si uno identifica tensiones, bueno, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con que no me siento preparado, tienen que ver con que no tengo tiempo, tiene que ver con que me cae mal este cabro o esta chiquilla que me tocó, puede tener que ver con un montón de cosas. Identificar. Y a lo mejor, si yo tengo poco tiempo, bueno, o logro hacer los ajustes o a lo mejor lo tiene que tomar otro. O sea, ahí uno puede tomar decisiones, pero esa disposición hay que gestionarla. Hay que ponerle nombre, me ayuda, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Y si tengo tensiones, bueno, las gestiono. ¿Me entienden? Pero no la dejo así flotando y lo hago, porque si no eso cruza, eso tiñe el proceso y no le resta, no le suma.
modelos y experiencias previas de acompañamiento. Los modelos que tuve, el formador que yo tuve, ¿cuántos se alejan o acercan del modelo de acompañamiento que yo quiero tener? ¿Cuál es el sello que yo quiero darle? Todos le damos sello a lo que hacemos. Y hay tantas formas de acompañar como formadores, y además cada acompañamiento en particular, ese formador en particular acompaña a una persona de una manera y otro interpela y hace que uno despliegue otras cosas. O sea, podríamos hablar de que cada acompañamiento es único. Entonces es importante tener y activar, tener conciencia de cuáles son los modelos que a mí se me están activando, a qué estoy aludiendo, cuáles son mis maestros, porque a veces por diferenciarme tanto de lo que tengo, también operan ciertas cosas. Entonces es importante traer y tener consciente como formador, bueno, a quiénes estoy invocando, de una manera u otra, ya sea porque quiero confirmarlo o porque quiero negarlo. Pero en esta dinámica es muy importante tenerla presente. Y acompañar implica un aprendizaje que también es para el formador. Es facilitar, y el acompañamiento, cuando uno lo hace desde una perspectiva de la facilitación, es un proceso que modifica al chiquillo, pero también lo modifica a uno. Por lo tanto, porque está constantemente interpelándome, por lo tanto yo también aprendo. Yo no voy a ser el mismo o la misma después de un proceso de acompañamiento, si es que he estado realmente implicado. Si es que soy realmente el mismo y siento que no aprendí nada, debiera preguntarme, a lo mejor si hay cosas que debería haber hecho distintas o de una manera diferente. En relación a la organización o al contexto más amplio, también uno debiera mirar que exista coherencia entre el proceso de acompañamiento, cómo lo estoy llevando, el sello que le quiero dar, con el marco institucional. Y en ese sentido, los espacios de acompañamiento pueden ser, creo yo, una manera de empezar a transformar también nuestra iglesia, creando relaciones distintas, menos verticales, más participativas, cuidadosas, a raíz de los propios errores que hemos visto que hemos cometido. Los sistemas se cambian a veces desde múltiples ángulos y todas las acciones contribuyen a un cambio. Entonces, yo creo firmemente, es una opinión muy personal, pero que el espacio de acompañamiento puede constituir el inicio de nuevas formas de relacionamiento y hacer realidad eso que soñamos en contextos más amplios. Y si tenemos formadores como conscientes del rol que juegan, van a interpelar también y van a ir transformando estructuras más amplias, ¿no? Yo de verdad creo en eso. Y también en relación a la organización, bueno, ¿qué apoyos se necesitan? La posibilidad de compartir miradas, de llevar el proceso. ¿Y qué instancias de acompañamiento o aprendizaje se tienen? Por ejemplo, instancias como esta, en que puedan juntarse. Yo hice un poco de adrede lo de los grupos, que uno pudiera decir es pérdida de tiempo, pero el conocerse unos con otros a lo mejor es lo que más van a recordar, y nada de lo que yo dije ni del PowerPoint se van a acordar, pero sí de lo que hablaron con la persona que estaba al lado. Entonces, ¿cómo nos acompañamos y qué soporte nos da la institución? Es fundamental. Eso habla también de gestionar. Cuando yo les decía cómo yo recibo hasta cómo lo gestiono, tiene que ver con eso. Eso en términos de ideas. ¿Estamos un poco en la hora? Sí, yo sé. No sé si hay preguntas, comentarios al cierre. Sobre todo para quienes tenemos colegio, es como importante saber cuál es la edad como más bien ideal de comenzar un acompañamiento, siempre pensando en, no sé. Yo te diría que no hay edad, porque la vocación no tiene hora, no tiene tiempo. Lo que sí creo es que hay condiciones que son importantes en torno a lo que hemos hablado para acoger. Entonces, obviamente si una persona, no sé, de 30 años, la madurez es distinta y probablemente uno espera un proceso, no sé si más rápido, pero más decantado, pero no siempre es así. Puedes tener una persona de 30 que a lo mejor es mucho más inmadura o con mucho más problemática, mucho más desconectado de sus afectos, de su entorno, que un chiquillo de 17. En eso te diría que no hay tiempo.
Lo que hay que poner ojo, que siempre es un proceso largo, que es dinámico, que varía de persona en persona, pero yo pondría el énfasis en las condiciones en que se hace acompañamiento por sobre los tiempos. Bueno, agradecer a Paulina por este tiempo que nos regaló, sobre todo esta invitación a profundizar cada día más en el proceso de acompañamiento. Queremos agradecerte, Paulina, con un presente que por ahí viene caminando. Mientras tanto, le damos un aplauso a Paulina por acompañarnos este día. Ahí viene. También queremos agradecer a quien nos prestó servicio en la transmisión de streaming, a Cristian, que pertenece a la Corporación Lumen, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a la evangelización a través de los medios de comunicación. Así que también le damos un aplauso a él por ayudarnos en este día. Bueno, y agradecer a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación. Durante el año también tenemos otros encuentros, así que ojalá también asistan y nos acompañen. Y también se les va a llegar la presentación a sus mails, así que tranquilos por si no alcanzaron a notar o pues quieren profundizar aún más, van a tener el material en su poder. Y cualquier cosa también tenemos ahí nuestras redes sociales ante cualquier duda o no sé, alguna petición especial que quieran. Así que ahora los invito a que podamos finalizar encomendando a tantos jóvenes que nos toca acompañar, a nuestras comunidades, dejarlo todo en las manos de nuestra Madre Santísima. Nos ponemos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con ustedes, que Dios Todopoderoso los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buena tarde. Hola, ahí está. A la salida